Gracias por seguir con nosotros. Siga participando, por supuesto, a través de las redes sociales, @Canal Antigua, nuestro hashtag a las 10 p.m, las cuentas de nuestros analistas de esta noche, Philip Chicola, @Pchicola, y Giovanni Frati, @Frati Giovanni, para que usted interactúe desde ya con nosotros. Abrimos el segundo tema de discusión, y es que hoy el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, pues realizó una visita al Hospital Roosevelt. ¿Sabe usted? Allí el presidente habló de un préstamo por parte del Banco Mundial para el remozamiento de los centros hospitalarios. El préstamo sería por más de $200 millones. El presidente Otto Pérez Molina visitó las instalaciones del Hospital Roosevelt. El mandatario supervisó la consulta externa, el internamiento, emergencia y el laboratorio. Incluso Otto Pérez Molina se detuvo un momento en la cuna donde están las siamesas llamadas las Rositas, que podrían ser separadas en unos 7 meses. El mandatario comprobó que hay abastecimiento de medicamentos en un 95%. Sin embargo, Pérez Molina también comprobó que hay saturación de pacientes. Diariamente el Roosevelt atiende unas 2,000 personas. Y ya no hay cama para tanta gente. Por ello, el gobierno espera un préstamo del Banco Mundial de más de $200 millones para descentralizar los servicios de salud. El préstamo que estamos tramitando, el Banco Mundial ahorita nos está dando un estudio preliminar. Ellos mandaron un equipo a ver cómo estaba la red hospitalaria, a hacer los cálculos de cuánto es lo que se necesita. Los cálculos que nosotros tenemos están alrededor de $200 millones, un poquito arriba de eso, pero el estudio preliminar lo recibimos la próxima semana. Y después de eso esperamos recibir el estudio completo. Pero esto nos da pie para iniciar los trámites que ya los ha iniciado el ministro de Salud con el ministro de Finanzas, con el Banco Mundial, para ver si logramos tener ese préstamo que nos permita hacer, ojalá, un remozamiento completo de toda la red hospitalaria del país. Además de eso, tenemos que ponerle atención a la salud preventiva, que es justamente algo que empezamos este año con la creación de un viceministerio. Hay que ponerle atención a los puestos y a los centros de salud, que sería la otra parte para evitar que aquí se nos congestionen los hospitales de referencia. Y obviamente ya hay reacciones en las redes sociales a lo expresado por el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Vámonos en vivo a lo que se está tuiteando. Santiago Boche Sánchez nos dice: qué triste que el presidente haga este tipo de show con el fin de obtener dinero y seguir con préstamos. No. José Ruiz: creo que sí es necesario mejorar los hospitales, pero deberían de indicar de qué manera va a hacer el préstamo para dicho proyecto. Gabriel Pallerés: quieren pedir otro préstamo, que expliquen que no son como los que pidió en campaña y puedan pagar con favores. Lilo nos dice: de los cuales ya va incluido su coco, esto refiriéndose a los $200 millones. Víctor Leonardo: si hubiera antecedentes de transparencia sería bueno, pero los hechos dicen lo contrario. Jorge Villatoro: esa debería de ser su misión. Rosa nos dice: claro que se puede, lo que pasa es que no hay quien se encargue de eso de una manera profesional. Sin duda, vamos, esta autoridad gubernamental está hablando de adquirir más deuda. Deuda para los contratistas, deuda también para comprar el armamento, deuda para ahora remozar los hospitales. Deudalandia, pues. ¿Qué estamos hablando, Philip? Yo creo que en este caso particular, nadie se opone, pero la deuda, yo creo que en este caso particular, contratar deuda sí es un ejercicio legítimo para invertir en la generación, en este caso, de capital humano. ¿Por qué? Porque si yo me voy a endeudar para remozar la red hospitalaria, y ese remozamiento de la red hospitalaria va a generar una mayor incidencia, una reducción de los índices de mortalidad infantil, a mejorar los índices de sanidad de la población, a mejorar el estándar de calidad de vida de la población guatemalteca. Si se cumple ese proceso lógico, el endeudamiento sí es una herramienta, válido, ¿no? Es una herramienta racional, porque lo que se hace con ese tipo de endeudamiento es decir: miren, yo reconozco que hoy no tengo los recursos para remozar la red hospitalaria, entonces me endeudo, pero lo hago con un interés de invertir, de que yo vaya a recuperar
la inversión que estoy haciendo hoy por hoy y que esa mejora en capital humano me permita a mí no solo pagar la deuda contraída, sino mejorar en general las condiciones de vida. Yo por eso creo que la deuda para inversión sí es una herramienta legítima de política fiscal. Lo que no es legítimo y es lo que se ha abusado aquí en Guatemala es, uno, contratar deuda para pagar deuda. Como se me venció un préstamo anterior, pues contrato otro préstamo y uso esos recursos para pagar el préstamo vencido. O lo que también ocurre en este país es que se contrae deuda para pagar funcionamiento, para pagar salarios, para pagar la operación de la burocracia, lo que al final no me genera un rédito. Pero si es para invertir, si es para mejorar la infraestructura, en este caso la red hospitalaria, esa es una herramienta eficiente aquí en Guatemala y en todo lugar del mundo. Lo que se tiene que hacer es garantizar que esos recursos realmente se utilicen para remozar la red hospitalaria y que se utilicen de forma transparente y sin corrupción. Es que eso es lo que no hay. Transparencia es lo que no hay y es por lo tanto por lo que no cree la ciudadanía. Obviamente la postura de mi colega analista Philip es una postura de un hombre de buena fe, de un analista, pero también sería muy bueno que no existiese la gravedad y entonces todos nos flotaríamos. Pero es que hay que arreglar de tal manera el sistema de gasto público estatal que es imposible. Lo que pide Felipe es casi imposible, si no imposible, porque ¿cuándo la Contralora va a hacer su trabajo? ¿Cuándo el Ministerio Público va a hacer su trabajo? ¿Cuándo van a despedir a la fiscal anticorrupción por haber dicho que no puede hacer su trabajo? ¿Cuándo van a expulsar a la CICIG y van a dejar que el Ministerio Público se ponga a hacer su trabajo? ¿Cuándo el organismo judicial va a dejar de ser cooptado por las mafias? O sea, es un sistema de corrupción tan complejo y tan grande que deberíamos enfocarnos mejor en reformar o el Ministerio Público o la Contraloría o los tribunales, especialmente tribunales especializados en temas de corrupción, para entonces seguir con esta cadena imposible de endeudamiento. Les recuerdo a nuestros televidentes que ya estamos pagando más de 11.000 millones de quetzales de pago de intereses nada más. Ya rebasamos los 112.000 millones de quetzales de endeudamiento, pero como todavía no hemos quebrado, ¿verdad, Juan Carlos o Filipe? Entonces el tema es, no, aguanta. El contribuyente guatemalteco aguanta. Endeudámonos en 200.000 millones de quetzales, endeudámonos en 300.000. Pero una cosa sí es cierta, Philip, de lo que está planteando Giovanni, y es que, vamos, usan parámetros internacionales para decir hasta qué punto podemos aguantar la deuda, y los políticos se amparan en esa visión de otros países para decirnos, no es peligrosa, si Guatemala es responsable. Y cuando estemos como Grecia nos dirán, no, se puede salvar con otro préstamo del FMI, se puede salvar con otro préstamo del Banco Mundial. La deuda como concepto genérico no es malo. ¿Estamos de acuerdo? La deuda es una herramienta de política fiscal que a mí me permite invertir hoy recursos potenciales del futuro en la capacidad de desarrollar capital humano para que yo pueda más adelante recuperar esa inversión, pagar la deuda y tener un mejor estándar de vida. Hay otro camino. El problema en este país es que usamos la deuda para sufragar gastos de operación o para pagar más deuda. Eso es la receta que llevó a Grecia y a los países europeos al colapso financiero. Pero en otros países, la contratación de deuda para invertir en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, en infraestructura de seguridad, si se utiliza con transparencia y con efectividad, pues las condiciones generales del Estado mejoran y eso permite más adelante recuperar la inversión. Pensémoslo a nivel microeconómico. Es un gran Si yo voy y pido un préstamo al banco para poner un negocio y yo logro recuperar la inversión de ese negocio y yo puedo pagar el préstamo y mejorar mi estándar de vida, haber contratado deuda es una decisión eficiente y racional. Pero si yo voy, pido un préstamo al banco y lo utilizo para irme de fiesta, para irme a restaurantes y demás. Ahí está su respuesta, Philip. ¿Dónde está si es para pagar los viajes onerosos de unas comitivas presidenciales enormes, si es para pagar las cuentas en hoteles de ultralujo con minibares abiertos, las fiestas de $50,000 en South Beach, los viajes en jet a Nueva York, los viajes privados del presidente, los viajes privados de la señora vicepresidenta. Señores, es que está muy bien, lo que dice Felipe está bien en un mundo ideal, pero es que no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mar de corrupción. Pero ¿cómo remozar la red hospitalaria si tienes limitaciones presupuestarias? Así es. ¿Y quién dice que tiene que ser el Estado el que tiene que hacer eso? ¿Y quién dice que la única salida para el problema de salud pública es el Estado? Antes de que existiera Estado, toda la salud pública era atendida por las iglesias. Y las iglesias
lo siguen haciendo, las fundaciones lo siguen haciendo y lo hacen muchísimas veces mejor que el gobierno. Entonces, ¿por qué seguir con lo mismo? Vamos a las redes sociales. Andrea Lara nos dice, nuestra compañera, empecemos por reducir el sueldo de los diputados y otros funcionarios y con ese dinero invertir en hospitales y educación. Seguimos con José Emiliano Orellana, participación de todas las iglesias, nos dice José. También Víctor Manuel, tienen que hacer un buen uso, están capacitados y las necesitan. Otra cosa es que las usen o no. También Lilou nos dice, pero no es fácil ser jubilado en Miami. Atentamente el presidente nos dice. Vamos a ver qué es lo que se está tuiteando en estos momentos en vivo para que revisemos qué plantean las redes. Nuestra compañera Paola Hurtado, periodista, nos dice, nos manda un mensaje utilizando nuestra cuenta de Canal Antigua. Carlos, a título particular, creo que no, porque ya Guatemala tiene mucha deuda y por eso estamos